VR Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. En octubre del 2013, esta vez en la selva de Loreto, un grupo de ingenieros y técnicos de una compañía petrolera vieron algo inusual que se movía entre de árboles gigantescos. Y horas después, un objeto volador identificado vieron llevarse algo y despegar a una impresionante velocidad. Y lo más increíble, que era una enorme criatura que podía camuflarse entre los árboles. Una crónica de la vida real hoy, en Viaje a otra dimensión, Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, tercera parte. Hola, soy Anthony Choi y en tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Yoshin, el ser espejo, este personaje que ya esta es la tercera vez que nos visita aquí en el programa. Hemos hecho a partir de una llamada telefónica que ustedes recordarán hace ya algunos meses atrás, de una patrulla militar, un grupo de la Marina de Guerra del Perú, que se había internado a combatir el terrorismo. Era la década del 80. Era personal entrenado, valiente, guerrero, que se internó en uno de los puntos selváticos peruanos más complicados y rodeado del peligro constante, de huestes terroristas que estaban a no perdonar y a matar. Pero teníamos personal entrenado, era un personal sumamente calificado para estrategias antisubversivas. Esta patrulla, integrada por 19 personas, decidieron internarse y seguir a estas huestes. Pero lo que encontraron no sería de este. Un personaje, un ser extraño, que empezó a, entre comillas, duplicar a todos y cada uno de los miembros de la patrulla. Esto que puede parecer una escena de ciencia ficción, de una película, se ocurrió en la realidad. Esto fue totalmente real. Que conversamos con el testigo, nos mandó mucho material, fotografías, reportes, mapas de la selva donde había transcurrido. Han pasado más de 30 años, definitivamente. Esto ya no es material clasificado. Y lo que contó fue francamente impresionante. Pero si esa historia no era suficiente, hubo otra historia que llegó al programa, de otro grupo militar. Esta vez no la Marina, esta vez el ejército del Perú, el ejército de Bolognesi y Alfonso Ugarte, que estuvieron en otra parte de la selva y tuvieron el mismo encuentro con un ser que duplicaba a una persona en particular. La gente que nos ha escrito al programa Viaje a otra dimensión nos ha dicho si esto es real, si esto de repente forma de la mente febril de una persona que estaría muy bien como guionista de cine, pero no. Eran simplemente soldados, personas, oficiales, suboficiales, a los cuales les pasó esto. Y si esto no fuera poco, esta noche tenemos para ustedes una tercera historia. Esta vez, un grupo civil, personas que trabajaban para una compañía en otra parte de la selva. Esta vez muy cerca a Iquitos, relativamente cerca a la frontera colombiana. Un grupo de personal, entre ingenieros calificados, técnicos de la petrolera, que estaban en una labor de mantenimiento de un oleoducto, vieron algo que los dejó anonadados. Ni siquiera personas de ese grupo, que algunos de ellos formaban parte de la región, de la zona, y conocen el tejimaneje del infierno verde, como le podemos llamar a la selva peruana, habían visto algo así, algo parecido. Lo que esta noche vamos a contar, queridos amigos, fue una llamada, fue un tema que tratamos ya hace algunos meses atrás, pero que entra a colación con esta temática de lo que nosotros hemos denominado Yoshin, el ser espejo. ¿Forma parte de estas criaturas, estos seres mágicos del Perú? ¿O es que es de otro mundo? Esta noche vamos a hablar acerca de ese tema. Tener justamente a un ingeniero, un destacado ingeniero que trabajó en dichos años. Esto ocurrió en octubre del año 2013,
y nos va a contar con lujo de detalles qué es lo que sucedió, a quiénes vieron, qué es lo que hizo este ser, qué características tenía, cómo se fue de la Tierra, todos esos detalles y mucho más que esta noche nos va a revelar, porque justamente en la preproducción lo dijo Dr. Chuy, hay otras cosas que no he contado y que esta noche voy a revelar. Así que ya saben, Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, parte 3, es lo que esta noche vamos a tratar. En este momento vamos a abrir la central de Radio Capital, pero ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353 para establecer esta conexión con sus historias, queridos amigos, con sus historias que tienen que ver con los enigmas del hombre, de la naturaleza, del universo, enigmas del Perú, porque el Perú es el más misterioso de los países en el mundo. ¿Será porque es milenario y por eso sus misterios son también milenarios? 212-5353, 212-5353 para que ustedes empiecen a comunicarse con nosotros. Y en este momento ya entra la primera llamada, ¿no es cierto? Esta llamada es, vamos a ver de quién es. Aló, muy buenas noches. A ver, vamos a ver, todavía está entrando la llamada. 212-5353, 212-5353. Para tratar esta tercera parte, porque hecho, o sea, que no todavía hemos tratado, pero la verdad, en estos 12 años de viaje a otra dimensión, habíamos tenido llamadas, ¿no? Con respecto a encuentros increíbles, escalofriantes, con personajes como el Tunchi, o el Chuyachaki, o el Yakuruna, o la investigación criptozoológica que nosotros realizamos muy cerca y al cual denominamos la bestia negra de Pucallpa, y que no era otra cosa que el mítico Yakumama, pero que mucha gente lo vio, ¿no es cierto? Entonces, pero este tipo de casos, digamos que eran de una manera inéditos. No había escuchado antes a hablar de este tema hasta que empezaron a hablar. Y otra llamada, y es así, cuando alguien se anima a hablar, es que dice, bueno, si a esa persona le pasó lo que a mí me pasó, yo también me animo a contarlo, ¿no? Y eso pasó igual con el tema de la mujer vampiro de Barranco, o el tema de la mujer lobo de Chorrillos, ¿no? O sea, hasta que no hubiera el pionero, digamos, hablar, y que era, bueno, yo no tengo miedo de hablar, no tengo miedo al ridículo, no tengo miedo al que dirá. Esto lo transmite nuestro programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital, es que recién hablar el tiempo. Y es ahí donde nos damos cuenta que no era un tema único, no un tema aislado, sino que mucha gente le había pasado. Ahora sí, usted todos los 212-5353, tenemos una llamada. Cleder, hola Cleder, programa Viaje a otra dimensión. Hola Anthony, buenas noches. ¿Cómo está, don Cleder? ¿Qué tal? Bien, gracias Anthony, ya quería tener una comunicación contigo. Te digo que yo soy ya una persona mayor, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Europa y en los años 70, con esto del terremoto de Callejón de Huaylas, regresé a Perú con la cooperación técnica internacional de ayuda al Callejón de Huaylas. Y en la década del 70, en que yo trabajé luego en la operación Traslado, hubieron muchos avistamientos aquí en la costa peruana. Entonces yo asistía a un centro esotérico, Senda de Luz, donde yo conocí al ingeniero Kapitanovich. Hablado Kapitanovich, Vitkonovi. Sí, entonces él nos dio una conferencia sobre su experiencia ya en el Cañón del Pato. El Cañón del Pato, en Huallanca. En Huallanca. Él era ingeniero allí. Él hacía en la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Del Cañón del Pato, claro. Claro. Entonces, él tuvo comunicación con campesinos que le contaron que cerca de la hidroeléctrica venía un platillo volador, por usar la palabra más usual, y que los campesinos, las comunidades cercanas se acercaban, y de este platillo volador descendían unos médicos y atendían
sus dolencias a esto de las comunidades. Un día que el ingeniero Kapitanovich estaba en la planta, hubo como un desperfecto, que él no había previsto, y cuando se fue para allá, él vio a la comunidad que se acercaban a estos seres, ¿no? Y él se asustó mucho, y entonces después de un rato que se fue el platillo volador, él se acercó a la comunidad, y los comuneros le contaban que ese objeto venía cuando la comunidad los llamaban mentalmente. Bueno, eso fue la versión de Kapitanovich, y me dijo que están ahora acercándose muchísimo, y hay muchos avistamientos, y el Perú ha fundado el IPRI. Claro. ¿Has oído hablar del IPRI, Antonio? Claro, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Claro que sí. Porque el Perú porque nos estábamos acercando a un momento en que van a haber un acercamiento entre planetas, así como hay el acercamiento entre países, y que el Perú ya tenía, se estaba preparando, y me dijo: yo te llevo, vamos, es aquí en Barranco. Yo fui para allá con él, y bueno, ahí conocí pues a Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz era seguramente un niño en esa época, era un niño. Claro, Sixto, su hermana... 78. Claro. ¿No? Eran muchachos ya, ¿no? Ya eran jóvenes. Sixto, Charlie y Rosemary, ¿no? Exactamente, Charlie, quien formó el grupo Rama después. Claro, después del grupo Rama. Y cuando yo le pregunté: oye, ¿cómo es tu García? Y yo conocí en Hamburgo, Alemania, a un cónsul honorario del Perú en Hamburgo, Alemania, y en norte de Alemania, a un señor Carlos Paz García. Claro, el papá de Sixto, Carlos Paz García Corrochano. Ellos. Y le dije: oye, yo conocí a tu papá. Entonces me dijo: ¿pero dónde? Y le conté la historia de esto. Y me dijo: sí, así es, y nosotros nos estamos preparando, porque va a haber en cualquier momento ya unas visitas, y va a ser normal de que nosotros tengamos estas relaciones con los planetas de donde van a venir unos seres. Y por eso también aquí hemos formado el IPI, y es el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Pero de un momento a otro, Anthony, el IPI se cerró. Sí, pues. Ya no funcionó más. Sí, allí pues iba también el señor Ibrahim, Josip Ibrahim, el que escribió el libro de Ganímedes. Claro. Don Clede, usted ha conocido a los nombres históricos de la ufología en el Perú, ¿no? Claro. Imagínese, estar ahí conversando con Vlado Kapitanovich Vidkonovi, que escribió el libro 170 horas con extraterrestres, conversar con el autor de Yo visité Ganímedes, hacia un mundo sin dinero. Hacia un mundo sin dinero, el segundo libro de Vidkonovi, claro. Un mundo sin dinero. Ibrahim vino, regresó, y después se fue con toda su familia, y él no apareció más. Después se especuló que él era pues descendiente judío, ¿no? Que se había trasladado a Israel. Ya. Ahora, él y Josip Ibrahim, después, él ha sido un excelente pintor de retratos, y muchos de los retratos en el Congreso de la República, de congresistas o presidentes de la Cámara de Senadores, diputados, han sido hechos por este señor, por Josip Ibrahim, el autor de
que era José Rociano Holder, pues, ¿no es cierto? El autor de Yo viste Ganímedes. Y don Cléder, qué interesante, es para conversar con usted horas de horas, ¿ah? De esa etapa tan bonita. Podemos conversar horas. Claro que sí, claro que sí. Yo le voy a pedir, don Cléder, llamada, le voy a pedir su teléfono, que lo deje en el interno con mi Johnny Cárcamo. Johnny, si le puedes tomar el teléfono a don Cléder, porque me gustaría conversar con usted y me dé esos detalles tan interesantes que hay detrás de la vida de gente, pues, que fueron los fundadores de la etapa moderna del tema OVNI en el Perú, ¿no? Claro. Esa gente, ¿no? Esa gente brava. Pero, claro, Anthony, un ratito nomás. ¿Y de Lipri tú qué sabes? ¿Que tú alguna vez visitaste? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Los 70? No, yo no llegué a conocer a la gente de Lipri, porque Lipri lo fundaron en el 55, en 1955, fue un pionero a nivel mundial con claro, don Carlos Paz García, pero el Lipri básicamente duró hasta que, digamos, cuando falleció ya don Carlos Paz, ¿no? Don Carlos Paz. Esto ya, claro, entonces esto llegó hasta los 80 más o menos, y de ahí ya, porque ya él falleció. Y lamentablemente también, muy tempranamente también falleció Rosemary Paz, la hermana de Sisto Paz, que era una investigadora, pero no era dando del lado del contactismo, sino por el lado de la investigación de campo, como lo que yo realizo. Claro. Y ella falleció, y bueno, Charlie Paz viajó al extranjero, ¿no es cierto? Ya se fue a Brasil, estuvo en Brasil, estuvo en otros países, y bueno, Sisto Paz ya se quedó acá en el Perú haciendo toda su labor, que ya todos la conocen. Y lo que, hasta donde yo lo que siempre he pensado es ese extraordinario archivo de Lipri, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Eso. Todo apunta a que seguramente lo debe tener, hasta donde yo sé, no me consta, pero tengo entendido que lo debe tener Sisto Paz, ¿no? Debe tener el archivo de Lipri, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de que a un día, digamos, se pueda esto hacer público, ¿no es cierto? Toda la información que hay ahí, ¿no? Anthony, entonces voy a dejar mi teléfono en el interno, claro, y por favor me llamas, y yo dispongo de mucho tiempo, yo ya estoy pensionado, y podemos hablar de muchas cosas que yo a varios niveles he tenido mis experiencias, ¿ok? Claro que sí, don Cléder. Muchas gracias por llamarnos, un fuerte abrazo. Que te vaya bien. De igual manera. Felicitaciones por tu programa. Voy a dejar gracias, don Cléder. Muchas gracias. Sí, amigos, o sea, hay todavía hay personas que tienen esa experiencia de haber vivido en los 50, en los 60, en los 70, esa época de oro de la ufología en el Perú, con contactados como Vlado Capetanovich Vitkonovi, como personas como José Rociano Holder, ¿no? Que escribió Yo viste Ganímedes, con el seudónimo de Joseph Ibrahim, ¿no es cierto? Como la familia Cherbo, como Maruja Cherbo, al cual yo llamo la dama de la ufología, ¿no? Y su hijito Juan, su hijo Juan, un saludo para ti, mi querido Juanito. Ojalá pronto estaremos conversando, amigo. Y tantas personas que hay que escribir esa historia, hay que escribir. Ustedes no saben lo impresionante que es, y que hay un dato que todavía lo estamos haciendo en el libro que estamos escribiendo, que tiene que ver coincidentemente conmigo, o sea, es una cosa muy rara, pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Y cómo no, hablar con esas personas que tienen toda esta información que no debe perderse, que no debería perderse, ¿no? Porque ese es patrimonio de todos los peruanos, digamos, y que ahora todavía se considera la ufología como una pseudociencia, ¿no? Y yo no considero así, yo considero que no es una pseudociencia, sino es una ciencia en formación, es lo que yo digo, una protociencia, no una pseudociencia, una protociencia, así como la química vino de la alquimia, la astronomía actual vino de la astrología, de la observación del cielo. Así va a pasar con el fenómeno OVNI, y cuando ya vaya una época, una época en que el contacto extraterrestre o con otras seres de otras dimensiones va a ser de lo más normal. Quizás yo no lo veré, quizás no lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, pero eso va a llegar. Si uno hace un análisis de tendencia histórica, hacia eso se propende, hacia eso apunta la historia, y no hacia lo contrario. Apunta a un hermanamiento cósmico, no a un ostracismo cósmico, ¿no? A eso apunta. Mal que bien, podremos ser criticados, podremos ser no creídos. Eso no interesa. Esos son en el inmenso desierto de arena de la historia. Esos son simplemente granos de arena que simplemente el viento se los lleva. Pero lo importante es
¿estamos solos o estamos totalmente acompañados? Yo creo lo último. Muy bien, 212-5353, 212-5353. Vamos a hablar con Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctora, ¿qué tal? Bueno, viaje. Buenas noches, ¿qué tal? Pero no pude porque se acabó el tiempo. Sobre el tema de Conchán. De Conchán, ok, que el día de ayer lo tratamos y hemos tenido muchas mensajes al Facebook, al Twitter acerca de lo de ayer se contó del caso, ¿no? Sí. Jorge, justo yo estaba, hace 2 años, más o menos, me fui a la playa de Conchán a esperar a un amigo, me dijo, espérame media hora que vengo. Espero en la playa, era de noche, el cielo despejado, prendí mi música en el auto, miré el cielo en la noche y había las estrellas se veían clarito y una de esas estrellas empieza a parpadear. Ya empieza a parpadear otra más, habían varios grupos y yo dije, no creo que sean ovni, dije. A ver, mentalmente dije, a ver, si es así, que se mueva. Y empezó a moverse una estrella lentamente, se estaba separando del grupo. Dije, ¿qué? No creo, dije. Escucha, a ver, y dije, macho, qué loco. Y así fue la experiencia y me quedé así anonadado. Después, dime, ahí se quedó parado. Dime, Jorge, a ver, Jorge, tú que has tenido esa experiencia de haber visto ovnis en el cielo, y empiezan a moverse no de a 1, de a 2, de a 3, de a 4. ¿Qué se siente en ese momento, Jorge? ¿Es como ver un avión? ¿Es como ver un helicóptero? ¿Como ver un satélite? ¿Qué se siente? Yo solamente, ni siquiera hablé, solamente mentalmente, ni siquiera ni hablando fuerte, escuchando la música, pero mentalmente diciendo, no creo, y así, de los grupos, había unas estrellas que parpadeaban, la luz oscilaba entre máximo y un poquito menos, así máximo y así. Dije, qué raro, a ver si es así. Dije, mentalmente, a ver si es un ovni que se mueva, y de ese grupo uno se mueve. Dije, ¿qué? Fue emocionante, fue emocionante. Sí, es muy emocionante. Es una cosa muy, muy bonita. Sí. ¿Iba a decir otra cosa más? Sí. Justo cuando estaban empezando el programa sobre el IPRI, yo había ido hace 20 años a 2 clases en el IPRI, que está en Barranco. Caramba. Ya, claro. Sí, qué casualidad, justo estamos en este tema y aparece el IPRI. ¿Qué tal? ¿Y a quién conociste cuando fuiste al IPRI? Conocí a una chica y unos señores que estaban dando clases. Por motivos X, no sé qué, pues no me acuerdo qué pasó. Creo que por estudios no llegué a ir más clases del IPRI. Esto fue en Barranco hace más de 20 años, cuando era jovencillo todavía. Claro, sí. Bueno, yo cuando hubiera dado por vivir en esa época y yo estaría ahí metido en el IPRI, ¿no? Como conversando con Carlos Paz, con toda esa gente, ¿no? Estas reuniones que había con militares, con científicos, con el astrónomo Extremadoiro, ¿no? Me acuerdo. Tenían buenas clases, te daban buenas clases y tenían libros antiguos. Esos que tienen las páginas que se han descolorado por amarillo, tenían libros antiguos, así, bastantes libros. Otra cosita más, no sé si les puedo hablar sobre este tema. A ver, brevemente, amigo, porque para dar cabida a otras personas. Vamos a hacer Jorge, un favor, amigo. Quédate con nosotros, tenemos que hacer la pausa y regresamos contigo, ¿ok? ¿Ya? Quédate con nosotros. Muy bien, queridos, vamos a hacer la pausa, pero antes de entrar a la pausa, Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 7 de la noche, y Capital Deportes con Alan Diez y Juan Luis Morales, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ya regresamos. Solo por VR Django. Ya saben, el tema de esta noche, Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, parte 3. Vamos a esta noche a hablar de otra experiencia con este extraño ser que duplica a las personas, pero en este caso es una experiencia que ocurrió a un grupo de civiles, de ingenieros que trabajan en una petrolera. Así que no se pierdan el programa, va a estar muy, muy interesante. Pero en este momento estamos con... Jorge, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí. Muy bien, Jorge. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Les cuento lo que me pasó en el 2002, más o menos. Conocí a una chica y estábamos haciendo un experimento, un reto de miradas a los ojos. Tú y la eso más o menos, pasan más o menos 2 minutos
y su rostro se transformó en un señor varón, pelado. Y yo me quedé asombrado. Hice con otra chica también lo mismo, y la chica se transformó su cara en una bolita. Igual. Hice el experimento con otra chica más, igual su rostro se transformó en un señor medio pelado a mayor. Y después, y con otra chica más hice un experimento también así parecido. Yo lo hice de casualidad, ni siquiera yo sabía, no sabía eso. Era un juego, era como un juego. Como un juego, así. Y después una chica también hizo lo mismo, pero ellos no sabían, pero después yo le dije, le hice el experimento así con la chica y vi que su rostro, su cachete, se estaba transformando en, como si fuese de escamas con reptil, o sea, era una combinación de amarillo con marrón. Claro. Solamente le vi el cachete que se estaba cambiando, ya no quise ver más. Ya ahora, no quise ver más, pero según lo que... Sí, te escucho. Según lo que conversé con una señora que es medium, me dijo que yo podía ver eso y que de repente otras personas también lo pueden tener. O sea, no saben que lo pueden ver, no saben que tienen eso, pero lo pueden ver. O sea, no sé, con solamente mirar a los ojos, pero que no sea mucha luz, que sea así a media luz, no tan oscuro tampoco. Claro, yo entiendo que cuando tú te dices de que estás mirando a una muchacha en un juego de mirarse a los ojos, es un juego, sí conozco el juego, y luego se va a transformar, es como, no es que para que nuestro público entienda, no es que se transforme un viejito, no es que se transforme un hombre, no, sino que la imagen, ¿no? O sea, se transfigura, tú lo visualizas así. Sí, la cara. Claro. La cara se visualiza así. Sí, bueno, ese es un experimento que, bueno, hay como dentro del tema de las vidas pasadas, era una técnica que se hacía para ver qué persona había sido en una vida anterior, ¿no? Y había esto también, había el tema del espejo, ¿no? Que mirarse a las 12 de la noche, ¿no? Con una luz de una vela, mirarse al espejo y uno iba a ver cómo su cara se iba a transfigurar y ver cómo era su rostro en una vida anterior, ¿no? Sí, bueno, o sea, puede ser eso, puede ser un juego de la imaginación, tantas cosas, pero bueno, en todo caso es muy interesante. Jorge, gracias amigo, gracias por llamarnos, ¿ah? La experiencia de Conchán, allá en el cielo del sur de Lima. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada. Aló, muy buenas noches. Hola. Bienvenido a Radio Capital, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿están ahí? A ver, 212-5353, 212-5353 para tener la conexión. Ahora sí, parece que entró la llamada. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, acá estamos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Señor Choi, sí. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, quiero comentarle algo respecto a los ovnis que ayer hablaron de Pachacamá, ¿verdad? Ajá, claro que sí, caballero. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia? Fernando. Cuéntenos, Fernando. Mire, a ver, le hablo rápidamente una historia porque el tiempo es oro en la radio. En el 78 yo trabajé en San Antonio, Mala. Ya, Mala. Sí, en esa época la pista pasaba por el mero pueblo, no por lo ahora que es la playa. Y había un chico que venía de ahí de la playa donde están ahora las chicharronerías, la Ensenada, usted conoce, pues porque va para por esa zona, ¿no? Sí, era mi playa favorita, la Ensenada, me acuerdo. Ya, claro. Y venía a San Antonio en la tarde, como todo pueblo, pues no, venía con su talega, compraba las cosas y se iba. Y a veces nos poníamos a conversar ahí, me invitaba una gaseosa, yo le invitaba una gaseosa, y él, Gillo se llama este chico. Y un día no sé, estábamos hablando, no sé de qué, algo de los ovnis, ¿no? De los marcianos. Y él me dice, jefe, yo sí he visto platillos voladores que salen del mar, ahí al frente de la Ensenada, él vivía ahí, pues, ¿no? Tenía su casita. A medianoche salía y miraba, dice que los ovnis salían de la playa, de al fondo, y se iban en dirección a Lima. A Chilca, supuestamente, que está la base, ¿no? Que está más allá, claro. Y bueno, ya. Y yo le digo, ¿y por qué no vas a Lima? Le digo, pues, a hablar con los periodistas. No, me dice, jefe, ¿para qué? Después van a decir que estoy mal de la cabeza.
Y bueno, pasó el tiempo. Miren, mi hija tiene 30 años. Hace 25 años, en Vitarte yo tengo una tía, bueno, ya falleció. Estábamos ahí, mi prima me dice, oye Fernando, vamos, porque estaba construyendo su casita en el segundo piso que le había dado su mamá. En Vitarte, frente a en la calle de la Avenida Central, de repente conoce, ¿no? Avenida Central sí conozco, claro que sí. Ya está, yo estábamos ahí, hay un colegio del Mira del Pando, y estábamos ahí, hemos subido, y habían 2 paredes laterales. Mi prima estaba con su esposo ahí en una pared, yo estaba con mi señora en la otra pared, y mi hija tendría 5 años y estaba jugueteando. Y mi hija le dice a mis primas, mira, tía, ¿qué tienes? Y yo la veo a mi prima, estaba con el dedo señalando al cielo, pero sin hablar, se perdió el habla. ¿Qué pasó? Y le digo, bueno, tartamudeó. Y suerte que había una escalera ahí, y la pongo a la pared para ver qué cosa era, me subo a la escalera, con dirección a Lima. Oiga, yo era un objeto volador, pero era redondo. ¿Ah, sí? Sí. Y ya pues, llegué a ver unas ventanitas al costado, ¿no? Una sombra, bueno, sería gente que habría ahí, no sé. Y venía despacio con dirección... ¿Qué forma tenía este objeto? ¿En forma de disco? ¿En forma de pelota? No, era disco, era un disco. Un disco plateado era. Ah, sí. ¿Ya? Era como a las 7 de la noche, más o menos, ¿no? Se venía de dirección a Lima, y ya fue eso lo que alcancé a ver. Y le digo a mi prima, a su esposo, a mi señora, oye, es esta jarana que he visto así, le digo, sí, me dicen, así lo hemos visto, pero ellos dieron la parte porque pasó por arriba del techo, ¿no? Claro, wow. Y mire, y al día siguiente, la novedad que por el lado de San Juan del Lurigancho habían visto, dice, platillos voladores, ¿no? Por Zárate, ¿no? Ahora no sé si sería mucha coincidencia. Bueno, me gustaría volver a ver otra vez para ver si es cierto, para dar crédito, ¿no? Bueno, pero tú tal cual tú y tus familiares lo vieron, o sea... Sí, pues, ni siquiera para decir que yo solo, ¿no? Con un grupo ahora otra cosa. Sí. Rapidito también, le cuento. Yo venía de Chancay, bueno, usted conoce Chancay, le escucho que habla bastante de ahí de la playa, que es zona caliente, ¿no? Sí. Yo venía en el ómnibus, era como a las 6:30, ya un poquito entre claro y oscuro, y ahí donde está la playa esta de Chancay, viniendo por acá, hay un campamento, ¿no? De los Crisma. Chacrimat, claro. Claro. Chacrimat de los Hare Krishna, el campamento de los Hare Krishna, claro. Exacto. Oiga, y yo venía en el ómnibus atrás, el ómnibus era día de semana, pues, ¿no? El ómnibus estaba vacío, yo estaba solo atrás, adelante estaba toda la gente, ni siquiera para que haya otra persona para decirlo. Yo estaba en la ventana mirando al mar. Y veo una, ¿cómo le digo? Una nave entre la neblina y el mar, ¿no? Y caminando, navegando o volando, pero al ras del agua. No le llegué a ver, lo único que le llegué a ver a esta máquina, por decirlo, eran las ventanas trapezoidales que tenía, ¿no? Le llegué a ver como 2, 3 ventanas. Y se desapareció porque iba rápido, se desapareció ahí en ese campamento que le estamos conversando, ¿no? Y ahí hay un cerro ahí, pues, ¿no? Sí, claro. Y el ómnibus va rápido, pero no es a la velocidad de esto, porque cuando ya hemos pasado ya no había nada al otro lado, ¿no? Entonces, sí, ahora no sé, como le estoy comentando, me gustaría volver a ver algo similar. Hay mucha gente, tengo bastantes amistades que han comentado que han visto, dicen, ¿no? También incluso sí, cada vez hay más gente que ha visto, la gente se anima a hablar, porque antes estos temas no se hablaban. No se hablaba, pues claro. Yo me acuerdo, mire, yo terminé el colegio en el 70, de secundaria, y hubo un caso, no sé si usted se acordará, un chico que vio, un jovencito, que vio dice que un platillo en los altos a la altura del Hotel Quirón en Lima, ¿no? Ya. Y justo, sí, yo lo he visto, dice el muchacho, esto que salió en los periódicos, y
Y la gente lo tildaba pues de que estaba mal de la cabeza, seguro que habla porque está con hambre, un chico de provincia, etc, ¿no? Claro, sí, pues. Pero ahora han cambiado las cosas, ¿ah? Ya las cosas han cambiado, claro. Yo lo escucho bastante a usted, doctor, ¿verdad? Yo lo felicito, como dice toda la gente. Me gustaría ir a veces a sus campamentos que hace, ¿no? Pero... Sí. Bueno, este año nosotros empezamos los campamentos en el 2009, hicimos un campamento, claro. Fueron 12 personas, 12 oyentes. Seguro. Y este año que hicimos en el 2020, han pasado pues 2009, han pasado ¿cuántos años? 11 años. Claro. Fueron 3.000 personas, más de 600 carpas, ¿no? Sí, lo escuché, oiga, sí lo escuché. Yo también, como la mayoría de gente que dice, no es por nada, pero sí lo escucho, me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo y para saber las cosas, ¿no? Y como le reitero, yo... para decirle, esto no me han contado, como dice usted, ahora hay mucha gente que habla, ¿no? Ya hay más más libertad, todas esas cosas, ¿sí? Y vamos a ver. Muy bien. Sí, vamos a ver pues, sí. Claro que sí, don Fernando. Bueno, muchas gracias por llamarnos, ¿ah? Un fuerte abrazo. Y toda la gente que pasa por Pasamayo, ¿no? Muchos pescadores de Pasamayo, los ómnibus que andan por Pasamayo, la gente que está en Chancay, en Chancaío, la gente que está en Guaral, la gente que está en Huacho, han visto entrar y salir. Y siempre yo cuento el caso de una señorita, de nombre, de cariño, le decíamos Pachurra, un saludo para ti, mi querida Pachurra, un caso alucinante, con ella, con sus 2 amigas, eran 3 chicas de 19 años, ya era terminando el verano, estaban un poco en la tardecita, no tenía nada que hacer. Pachurra manejaba su carrito y se fueron de Guaral a una playa en Chancay. Eran como las 6:30, 6:15 de la tarde, pusieron su musiquita, las 3 chicas, pueden ser solteras, jóvenes. Una, no creía en el tema ovni, ¿no? No solamente no creía, sino, le fastidiaba el tema, ¿no? Perdiendo tonterías, van a estar hablando. La otra chica, ni fu ni fa. Bueno, sí, puede ser que existan, puede ser que no, pero no es mi asunto. Mientras, era fanática del tema ovni, o sea, miraba películas, le gustaba mucho el tema. Y hubo un momento en el cual, esta es muy interesante, Pachurra lleva su carro, se estacionan como a unos 20, era un acantilado, ¿no es cierto? Que ahí abajo estaba el abismo. 2 chicas se quedan, la que no cree nada y la que ni fu ni fa, se queda en el carro. Y Pachurra sale, porque es un atardecer bonito, ¿no? Entonces, atardecer bonito, 3 chicas jóvenes, ponen su música, pasarla bien, ¿no? En eso, Pachurra se queda mirando y ve que al fondo, en el mar de Chancay, al fondo empieza como que a hervir. Dice, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es eso? ¿Una ballena? ¿Qué es eso? Y de repente, sale un ovni. 12 metros de diámetro, una cosa así. Se quedó mirando y se fue. Y Pachurra salió corriendo. Chica, lo vi, por fin lo vi. ¿Qué cosa? ¿Qué tienes? He visto un hombre. Ay, no fastidies, oye, tanta cosa. De verdad, yo lo he visto. Ay, tú y tus cosas, oye, búsquete un enamorado, le dice la otra chica. No, de verdad lo he visto. A ver, vamos. Y fueron. Y las 3 estaban ahí. La que no creía, la que creía más o menos y la que creía. Y de repente, no, ya no es mentira, tú estás inventando, te habrá parecido, le decía. Y de repente, no, mira. Y en ese momento se ve al fondo que empieza a hervir el agua. Y sale otro ovni. Ya ves, le dije, ahí está. Y el ovni, el clásico movimiento, el clásico doble, ¿no? Que en ufología siempre se ha visto, ¿no? Primer movimiento, salen en forma vertical. Salen, y se quedan un rato, luego o ascienden verticalmente, o salen disparados de manera oblicua. Y salió el segundo ovni. Y la chica se empezó, y en eso, amigos, lo que sucedió es que pasaron un tercero. Salió un cuarto, salió un quinto ovni, un sexto, un séptimo ovni, un octavo. Era una locura, uno detrás de otro, noveno, hasta 10 ovnis salieron. ¿Qué pasó? La chica que ni fu ni fa se quedó sorprendida, con la boquiabierta, inmovilizada, en shock. La que le gustaba el tema, que tiene la mente un poco más abierta, feliz, lloraba de felicidad y de alegría. La que rechazaba el tema totalmente, el que si estas son tonterías, o sea, no entra en su sistema de creencia, se quería aventar.
se quería aventar al abismo, se tiró al suelo, se revolcaba en la arena, se jalaba los pelos, enloqueció. Entonces al final, cuando el 10º ovni ya no se fue, sino se puso encima de ellas se asustaron, se metieron a su carro, y las 3 se metieron al carro y sintieron que el auto se alzaba, el ovni estaba encima de ellos, hasta que de repente una se va hacia el norte, como ellos. ¿Y qué hicieron las chicas? Pachurra, que es la que manejaba el carro, se fue a toda velocidad a perseguirlo. Es una persecución ovni-carro, o sea, el ovni con nuestra terrestre detrás, las 3 chicas ahí, la que no quería estaba, que yo estaba desmayada, creo. Y la otra, vámonos. Y Pachurra seguía manejando hasta que llegaron a un pueblo, y el ovni ya se fue hacia la sierra, y llegaron al pueblo, y le dijeron que en esos días un ovni había aterrizado en ese pueblo, un pueblo que está antes de Huacho, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Porque eso fue real, o sea, yo entrevisté a las tres señoritas, ¿no? Ahora ya una Pachurra, gran amiga. ¿Cuál es la moraleja? Que si uno tiene la mente abierta ante estos misterios, ante la nueva información, lo va a poder digerir, lo va a poder manejar, va a poder sobrevivir, va a poder adaptarse, y hasta lo va a poder disfrutar. No la persona que ni fu ni fa, bueno, sí, o sea, no se va a enseñar, pero al menos se va a quedar sorprendida, ¿no? Pero la persona que no cree en estos temas, que rechaza y odia inclusive estos temas, se le rompe el sistema de creencias, porque todo ser humano necesita pisar, o sea, yo piso tierra, este es lo que yo soy, esta es la realidad, esta es mi familia, esto. Eso es lo que muchas veces pasa cuando ocurren momentos en la historia en que nos rompen los esquemas o nos rompen y nos queda adaptarnos, como el tema, por ejemplo, ahora de la aparición del COVID-19, ¿no? Que pone a prueba a la civilización humana y pone a prueba hasta qué punto somos capaces de adaptarnos, de poder mostrar lo mejor de nosotros en la solidaridad, en la empatía con el otro, o encerrarnos en nuestra ostra y más bien tener actitudes antisolidarias, por ejemplo, ¿no? Y esta chica cae y se vuelve loca, le rompió los esquemas, ¿no? Esta es una experiencia, ¿no? Generalmente la humanidad con los misterios estos se divide en esos 3 grandes grupos: los que dicen yo sí creo, los que dicen puede ser, y los que dicen esto no existe. ¿En qué grupo estás tú? ¿No? Habría que uno pensar eso, ¿no? Vamos al 212-5353, 212-5353. Estamos con Marita. Hola Marita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Anthony, buenas noches. ¿Cómo estás, Marita? Después de tanto marcar, doctor Anthony, se me ha hecho mi dedo pequeñito de tanto marcar. Se ha gastado Se ha gastado mi dedo, doctor. Doctor, súper feliz de contactar con usted, de poderlo escuchar, y yo le quiero hacer una consulta. Sí, Marita, dime. Mire, tengo 2 hijos. El menor es una especie de San Francisco con los animales, tiene una conexión muy especial con ellos. Los encuentra en la calle y siempre busca a los verdaderos dueños, si es que encuentra un perro, un gato perdidos, ¿no? Hace algún tiempo encontró un gatito al que lo habían golpeado, le habían metido una paliza terrible y el gato estaba medio moribundo. Entonces me llamó, yo lo acompañé, lo llevamos al veterinario y el gatito más o menos estuvo donde el veterinario una semana, y a la semana lo tuvieron que eutanizar porque el animalito no respondía a los tratamientos ni nada. ¿Qué pasó? Que más o menos a la semana de lo que el gatito falleció, mi hijo estaba desayunando en la mesa y como que daba hacia el sillón, hacia un sillón, daba miraba, digamos, hacia un costado, como de reojo, y vio que, o sea, él estaba desayunando, de repente vio que el gato, que había un gato blanco que saltó del sillón hacia el piso, y reconoció al gatito porque nosotros le llamábamos NN porque no sabíamos qué nombre tenía ni nada, lo habíamos recogido de la calle, ¿no? Pero él lo reconoció por la cola. Entonces, hace unos días, o sea, ha pasado ya más o menos un mes, 2 meses de esto,
Y hace unos días mi hijo mayor, que es súper escéptico, es todo lo contrario de mi San Francisco chiquito, él ha visto que mi hijo, el menor, estaba sentado en la computadora y ha visto que detrás del mueble detrás, que estaba detrás donde estaba sentado él, ha saltado el gato y coincide con que es un gato color blanco y también con lo mismo, con la misma descripción, ¿no? Una cola grande. Entonces, él no sabía lo que le había pasado a su hermano anteriormente, ¿no? Pero yo, escuchando el programa que tuvo usted con Julio César Rojas, él decía que muchas veces uno tenía que tener cuidado con esas señas, que no siempre eran buenas señas. Entonces, lo que yo quería preguntarle era, ¿qué opina usted de los gatos? O sea, si es que en verdad será una entidad negativa, se ha venido el espíritu del gatito. O sea, estoy así, tengo un mar de dudas. Muchas dudas. ¿Cuántos años tienen sus hijos, Marita? El menor tiene 20 y el otro tiene 27. Ya son jóvenes. Sí, ya son jóvenes. Ya son adultos. Ahora, pero esto de que recogieron al gatito fue hace poco falleció, hace poco todo eso. No, debe haber sido hace unos 3 meses más o menos. Bueno, pero hace poco. Okay. Sí. Bueno, bueno, lo que pasa es de que muchos de las nuevas generaciones, y cuando hablando los chicos ahora son de base, los jóvenes, los millennials, por ejemplo, que están en base 30, no base 3, y los más jóvenes que están llegando, que son de otras generaciones, base 2, o los chicos jóvenes, son, bueno, de acuerdo a estas teorías, hay unas teorías que hablan a ser espirituales, que hablan de que estas nuevas generaciones se están viniendo con una nueva mentalidad, ¿no? Una mentalidad diferente, ¿no? Una mentalidad de una mayor conciencia de relacionarse con la naturaleza, con el planeta, con los animales. Por eso que hay tanto corriente de animalista, ¿no? De muchos jóvenes que se pliegan a eso, ¿no? Que yo creo que es parte, como tú dices, de, como decía San Francisco, ¿no? El de hermano Sol y hermana Luna, y que llamaba a los animales sus hermanos, ¿no? Pero hermanos al final. Así es. ¿No? Entonces ahí viene el tema de que si es que los animales tienen alma, si los animales pueden sobrevivir, así como se habla de los espíritus de las personas que han fallecido, los animales pueden seguir sus espíritus aquí, pueden penar o pueden ser otra cosa, ¿no? Es un tema complejo, pero yo creo que mucho tiene que ver, digamos, los sentimientos que tiene tu menor hijo, el de 20, que estos sentimientos de conmiseración, de misericordia, ¿no? Porque bien a un animal es una buena persona, es muy probable que trate bien a los humanos también, ¿no? Y al revés, cuando uno ve que hay crueldad con los animales, es que generalmente esas personas a veces también es igual su trato con su prójimo, digamos, ¿no? Entonces eso habla muy bien en primer lugar de tu hijo, ¿no es cierto? Y habla de un crecimiento espiritual, que eso ha venido ya de paquete con él. Ahora, si es posible de que el alma del gatito esté con él, recordemos de que ese pobre animalito, pues, en vida parece que no la pasó bien, ¿no? Fue muy maltratado, y casi ya al último, alguien lo reconoció, ¿no? Como un ser vivo que forma parte de la creación. Y entonces ese sentimiento que tienen los animales, de esa pureza que tienen los animales, sobre todo los animales domésticos, ¿no? Perros, gatos, de ese acercamiento con el que le da amor, con el dueño que le da cariño, yo creo que siempre sobrevive, ¿no? Hay muchos testimonios de muchas personas que han tenido sus mascotas y que lógicamente al morir han quedado desconsolados, pero que después han sentido la presencia de su perrito, de su gato. Y si nosotros abrimos los teléfonos, va a empezar a llamar mucha gente. En mi caso mismo, por ejemplo, te cuento, yo tenía un perro, el Gorky, un Siberian Husky precioso, ¿no? Imponente, ¿no? Estuvo con nosotros 10 años y se murió, y mi mamá, hasta yo mismo, veíamos al animal como de reojo, como dices tú, de costado, ¿no? Pum, que pasaba por la sala, pasaba por esto, y a veces sentíamos su presencia y su olor, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece a mí, que en el tema de saber si una presencia es negativa o positiva, es la famosa frase antigua: por su obra os conoceréis, ¿no?
Y si lo que sienten es, ante una presencia así invisible, es algo bonito, es algo cálido, es algo tierno, es amor, es que ese gatito todavía pues está de una manera ahí, ¿no? Acompañando a la persona que le dio amor en esta vida, ¿no? Pero si tú ves algo hermoso, pero que sientes algo raro, que te da miedo, que cosor, que hay olores raros, eso, entonces no nos guiemos por la vista, nos guiemos por lo que nos transmite eso, ¿no? Lo que nos transmite. No, yo creo que esa es la mayor guía. Sentimientos buenos. Doctor. Entonces es probablemente el alma del gatito, ¿no? Así es. Muy bien, lindo, Marita. Doctor. Okay, gracias, listo. Doctor. Muchas gracias. Ok, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y después de la pausa entra en materia para hablar acerca de este caso tan interesante. Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, parte 3. Pero antes... ya están llegando, ya está llegando. Enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 7 de la noche y Capital Deportes con Alan 10 y Juan Luis Morales de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Con Yoshin, el ser espejo, ya regresamos. Solo por VR Django. En octubre del 2013, esta vez en la selva de Loreto, un grupo de ingenieros y técnicos de una compañía petrolera vieron algo inusual que se movía entre la copa de los árboles. Y horas después, visualizaron un objeto volador no identificado que se llevaba algo y despegara a una impresionante velocidad. Pero lo más increíble, lo que vieron era una criatura que podía aparentemente camuflarse entre los árboles. El ser espejo, Yoshin, el regreso del terror, parte 3. Estamos en línea con un destacado ingeniero de recursos naturales, José María Flores, a quien hemos invitado aquí a conversar con nosotros. Él estuvo con nosotros ya hace unos meses atrás, contó su experiencia, francamente impresionante, y quisiera ahora a los nuevos oyentes que tenemos y con otras novedades, volvamos a conversar con él. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony, escuchándolo. Ok, muy bien, José María. Bueno, hemos querido invitarte nuevamente. Sabemos que tú eres ingeniero de recursos naturales, tienes una maestría en estos campos, ¿no es cierto? Y has trabajado en diferentes compañías con una alta cualificación técnica. Y es por eso que a nosotros nos interesó mucho recoger tu testimonio, ya hace unos meses atrás, y de una manera quisiéramos que rememorásemos eso que sucedió a ti y a un grupo de ingenieros y técnicos en la selva de Loreto. Cuéntanos, José María, ¿qué es lo que pasó? Sí, le comento, estábamos trabajando en la línea. Sí. Y yo estaba conversando con el capataz y con el enfermero, porque estábamos a término de la jornada. Y es un derecho de vía que tiene un ancho de casi 12 metros. 12 metros. Y de pronto los árboles comenzaron a moverse de una manera muy muy extraña. Y cuando llegó ese movimiento a nuestra altura, en la copa del árbol se veía como un ser, se podría decir, una estructura de cuerpo. O sea, era un ser, disculpa que te interrumpa, José María, estos árboles que se movían, que esta ser los movía, ¿eran árboles pequeños, eran estos árboles altos, grandes que hay en la selva? ¿De qué tamaño eran estos árboles? Sí, son árboles que tienen un diámetro que superan los 30 centímetros, son árboles frondosos, por decir, de altos, ¿no? Y un radio superior a 30 centímetros. Eran árboles frondosos. Entonces, esto que iba moviéndose, era como si iba moviéndose, que tratar de visualizarlo como si fuera un mono, digamos, por decir así, que se movía de árbol en árbol, de rama en rama. Ese era el movimiento que se trasladaba esta criatura. Sí, es correcto. Saltaba de árbol en árbol, y cada vez que saltaba el impulso que se daba, generaba pues que el árbol oscilaba de una manera como que si se va a caer, ¿no? Y ahí se iba traspasando de árbol en árbol, y él escogía al árbol que también lo iba a poder soportar, ¿no? Tampoco no es que se pasaba al siguiente árbol, ¿no? Él iba midiendo por dónde irse. Sí.
y en el momento es donde todo el personal se asombra, ¿no? Se asombra, claro, y casi todos coincidimos en la estructura. Era de este ser, era por lo menos una persona alta. Una persona, o sea, tenía forma humanoide, tenía brazos, piernas, se le veía, tronco, cabeza. O sea, a nivel de su transparencia se le veía toda una estructura completa, ¿no? Una estructura completa de piernas y brazos, pero de una manera transparente, así como tú estás poniendo en el video, algo así que no se llega a mimetizar completamente, ¿no? Pero se ve como que se ve un cuerpo que está ahí, ¿no? Presente. Claro, o sea, era como transparente, era como un ser que tenía una suerte de, digamos así, de mimetismo. Sí, se podría decir transparente, no, como un cuerpo de agua, por decir. Como un cuerpo de agua. Ok, pero era físico porque movía los árboles y las ramas. José María, ¿cuántas personas vieron esto? O sea, ¿quiénes eran? ¿Ingenieros, técnicos? ¿Cuántas personas eran? Nosotros éramos alrededor de una cuadrilla completa. Una cuadrilla completa está conformada más o menos de 14 personas. 14 personas. ¿No? De los cuales, ¿cuántos ingenieros, cuántos técnicos, cuántos trabajadores? 2 ingenieros, un capataz, un enfermero, soldadores, operarios, oficiales y ayudantes generales, ¿no? Ahora, cuando vieron esta estructura... Claro que sí. Ahora, José María, cuando vieron a este ser que se movía en la copa de los árboles, de árbol en el árbol, y vieron que era un ser transparente, como camuflado, ¿qué pensaron? ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron? ¿Se quedaron observándolo? ¿Gritaron? No sé. Como era un tema de sorprender, todos estábamos sorprendidos, pero no había un miedo, no hubo un miedo de que generara algún pánico, no hubo, sino hubo un mar de preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, que no lo relacionamos a ningún tipo de... Hubo el enfermero que era de la zona, por decir, de Loreto, él decía que era el alma de la selva, ¿no? Pero nosotros, que él estaba de espaldas y nosotros que estábamos cerca mirando la forma como pasaba por nuestra frontera, por decir, por nuestro cerco de derecho y vida, sí lo hemos visto, ¿no? Era algo que tenía un objetivo, su objetivo era trasladarse, ha ido observándonos, mirándonos y saltando en árbol como para que nosotros lo veamos, ¿no? De una manera totalmente expuesto, ¿no? O sea, tú interpretas, Julia, que esta entidad, este ser, esta criatura, se exponía para que ustedes la vieran y a su vez sentían que esa entidad los miraba a ustedes, lo estaba observando a ustedes. Yo creo que sí, yo creo que nos está observando, porque en esa misma noche pasaron cosas totalmente subgéneris, ¿no? O sea, no es muy notorio en operaciones selva que hayan, por decir, nosotros en nuestras operaciones hay el helicóptero, ¿no? En la noche no pueden operar por condiciones de seguridad, ¿no? Claro, el helicóptero nocturno no hay. Tiene clima muy variado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Esa misma noche, nosotros observamos trasteos, pero trasteos que no generaban ruido. Sí se veía todo la especie de nave que a la vista se veía que ingresaba a la selva, bajaba, se levantaba y así estaba haciendo diferentes operaciones, ¿no? Era como si estuviera recogiendo algo, como si estuviera llevándose algo. Bajando. Sí, ejemplo, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos, cuando uno hace un tipo de actividad en una zona remota, establece un campamento, ¿no? Y este campamento tiene una zona más o menos de 10 por 10, y dependiendo del tipo de
actividad de la actividad en las zonas remotas, se establecen los perímetros de apertura, ¿no? Entonces, nuestro campamento estaba en una área establecida, abierta, por decir, en una zona declarada, ¿no? Claro. Para hacer este tipo de actividades. Claro. Y nosotros estábamos en las tarimas y mirábamos a nuestro, por decir, hacia el norte, hacia un punto, y digamos estas operaciones que hacían estas naves, ¿no? Era como si hubiera un campamento ahí y estaban haciendo un tipo de operaciones, pero no eran de ustedes, no era un helicóptero, era algo algo desconocido. Eran otras actividades. Cuando son operaciones conjuntas por otras actividades, llámese otros operadores o entidades del Estado, se hacen de día y se hacen de manera coordinada para no generar esto, por decir esto, accidentes o incomodar, o detener alguna actividad de ellos, ¿no? O ellos ¿Y qué es lo que se veía? Se veía como un... Sí, te escucho, José María. El punto es de que cuando esta nave terminan de hacer esa actividad que estaban haciendo sobre nivel, por decir, rompen la formación de una manera que ni una nave la puede hacer, ¿no? Ni una nave de este tipo de operaciones la pueden hacer, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo este objeto, esta nave, una vez que terminó? ¿Desapareció? ¿Se fue? ¿Se elevó? ¿Qué es lo que hizo? Se eleva y rompe formación de una manera... cuando yo uso el término de rompe formación, que agarra una velocidad que se retira de esa área de una manera veloz, por no decir, usual, ¿no? O sea, veloz, o sea, no una velocidad de un helicóptero, no una velocidad de un avión, o sea, rompió, digamos, la formación es que se elevó a una velocidad increíble, digamos. Sí, es correcto. Ahora, ¿cómo se veía? En tu imagen que pones en tu pantalla, se ve que ese cuerpo tiene una inclinación, ¿no? Una inclinación y pasa de una manera inclinada, ¿no? Este cuerpo que nosotros vimos era totalmente, por decir, vertical, bien estructurado. A ver, ¿estamos en línea con José María? A ver, José María, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sigue ahí. Sí, parece que se había ido un ratito la señal, pero le estamos regresando. Me decías tú que con respecto a esta nave, ¿qué es lo que decías, José María? A ver, tenemos ahí la señal. José María, de repente, si estás escuchando, estás hablando a través de un celular, te pediría que te ubiques en una zona en la cual puede entrar la señal correctamente, ¿no es cierto? Y de repente no mover tanto el celular, de repente ubícate en una zona en que haya señal. A ver, ¿estamos ahí? ¿Aló, me escuchas? Ahora sí, te escucho claro y fuerte. Ahora sí, te escucho. ¿Qué dices? Sí, adelante, por favor. Decía que en el video que tienes ahí, esa forma está inclinada, ¿no? ¿Aló? Parece que tenemos un problema con la señal, José María. Va y viene. A ver, si lo puedes mejorar, por favor. ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho. ¿Aló? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Adelante, por favor, con el relato. Sí, me decía que en el video que usted está poniendo, se ve que esa forma tiene una inclinación. Entonces, esta estructura que nosotros vimos de cuerpo era totalmente erguido y tenía todo el pie de apoyo. O sea, cuando una persona te apoyas en algo y luego te impulsas para ir a un lugar, toda esa estructura transparente se le dio de una manera muy marcada, ¿no? Esto es lo sorprendente, ¿no? O sea, lo sorprendente de esto es que no era algo fantasmal, sino algo bien estructurado, sólido, algo bien sólido, ¿no? Como que se deleita a que lo vean, ¿no? Claro, se mostró él. Sí, se mostró de una manera
de una manera ergonómica, abierta, de una manera que controlaba lo que él hacía, ¿no? No se le veía que era un ente que estaba divagando, por decirlo, como muchas veces uno se haya podido haber encontrado, ¿no? Claro, que sí, qué interesante. Y otra cosa que tú, bueno, digamos, sumando al avistamiento de extraño ser, sumando de que hubo un avistamiento de un ovni, o sea, un objeto volador no identificado, que algo estaba recogiendo en la selva, estaba a un tipo de operación, como bien dices tú, y se elevó. ¿Tú has visto la película El Depredador, con Arnold Schwarzenegger, esa famosa película de ficción, de aventuras, José María? Que se ve en esa película, que es un personaje, un extraterrestre que se camufla, ¿no es cierto?, en la selva. Entre esa imagen que se vio en la película y lo que tú viste ahí en octubre del 2013 en la selva de Loreto, ¿se parecen algo? ¿Es similar? ¿Hay alguna diferencia, José María? A nivel de forma, de estructura, el cuerpo, cómo se mostró, sin esa parte hostil que tenía el depredador, yo podría asemejar su formación, ¿no? Su estructura que nosotros vimos, ¿no? Quitando esa parte de guerrero, ¿no? Que se muestra en la película, no lo hemos visto de una manera hostil, ¿no? Sino de una manera como observando, ¿no? Como dije, pero digo, a lo que me refiero es la figura, la imagen, ¿se parece? A ver, muy bien. A ver, que tengo ahí un tema. A ver, ok. Muy bien. Vamos a tratar de recuperar la señal, ¿no es cierto? Con José María, parece que se ha ido. Y a ver si nos puede llamar de nuevo al 212-5353, 212-5353. Mientras recuperamos la señal con José María, el testimonio todavía sigue, vamos a abrir la central de Radio Capital para escuchar su llamada. ¿Qué piensan de este caso? Usted, de repente por ahí. Muy bien. A ver, ¿estás ahí, José María? Sí, tu pregunta era si hay algún parecido al depredador. Sí, yo te podría decir que a nivel de estructura, de imagen, de ergonomía de este ser, por dándole un nombre, sí tiene una semejanza, pero sin la agresividad que muestra en la película, ¿no? Claro, pero la imagen era parecida. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque uno ve la película y dice, eso es una ficción, es una película de Hollywood, pero cuando hay relatos como el tuyo, que de una manera, bueno, pero parece que este señor y su equipo de trabajadores han visto una cosa parecida al de la película, ¿no? Y otra cosa que tú comentaste, recuerdo hace un mes cuando te entrevisté, José María, es un relato que a mí me parece francamente alucinante, es de que tú viste por helicóptero, ¿no es cierto?, viajando por la selva, aquí había unas en los cuales había un derribamiento de árboles, pero que no eran a la manera como si fueran árboles talados, ¿no? Que digamos, se tala el árbol a fin de aprovechar la madera, el tronco desde abajo, sino que estos árboles enormes que hay en la selva estaban cortados por la mitad, como si alguien los hubiera no talado, sino desbrozado. Y para hacer eso, pues, José María tendría que ser ¿qué? ¿O quién? O sea, ¿quién puede agarrar árboles como si fueran apios? ¿No es cierto? Algo así me comentaste en la anterior vez que conversamos acerca de esto que observaste en la selva, que me pareció sumamente raro, José María. Sí, mira, te comento. A raíz de este tema que te comenté en la entrevista anterior, sí, traté de ubicar a varios colegas y hablando del tema, ¿no? Para de repente más adelante poder enlazar con alguien que estuvo conmigo ahí y pueda dar su opinión, ¿no? Claro. Entonces ubiqué a un colega y le hablé del tema y me dice, sí, José, claro, si nosotros fuimos a ver y él también, que tiene más años de experiencia que yo, me dice, sí, yo en mis 25 años trabajando en Operación Selva, primera vez que veo árboles tan grandes y cortados como palitos de fósforo.
Cuando hablamos de palito de fósforo, es cuando tú agarras el palito, lo doblas y lo sueltas y genera un impulso, ¿no? Entonces, esos árboles estaban cortados como palito de fósforo, o sea, a la mitad. A la mitad. ¿Sí? Claro. Entonces, y tirados. Y los dejaban tirados. Entonces, no, ninguna comunidad de la zona, cuando tala sus árboles, lo hace de esa manera. Claro. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la gente de la zona, ellos también estaban sorprendidos, ¿no? Y además decían de que cuando ellos cazaban, también se sorprendían porque encontraban zonas con ese tipo de árboles en esa forma, ¿no? Cortados a la mitad. Ya, qué extraño. Y ahora yo te cuento una cosa, José María, que a mí me parece una similitud, sería escalofriante, ¿no? Tú sabes, hay un fenómeno de los agrogramas, que son estos campos de trigo que son cortados, y que forman figuras, ¿no es cierto? Hay una película Señales con Mel Gibson, etcétera. Yo fui a los agrogramas que generalmente no se sabe quién las ha hecho, ¿no? Sí, de que son extraterrestres, pero en fin, ¿no? Y tú sabes, José María, te voy a este dato instante, ¿tú sabes cómo están cortados las espigas de trigo? ¿Cómo están cortadas las espigas de trigo? Resulta que para formar estos gigantescos dibujos, pero gigantescos, ¿no? Resulta, José María, que las espigas de trigo no están cortadas. Están dobladas por la mitad, quebradas por la mitad, de una manera imposible, porque la espiga de trigo es tan delicada que si uno la dobla se rompe. Han logrado doblar las espigas de trigo, miles, millones de espigas de trigo para formar estas imágenes gigantescas en los campos de trigo, pero doblarlas sin que se rompa, o sea, doblarlas por la mitad. Si yo comparo, José María, entre lo que yo he visto en los agrogramas de los campos de trigo y lo que tú me estás contando, estos árboles gigantescos, parece que es la misma forma como han sido cortados, doblados, ¿no? Pero no estamos hablando de espiga de trigo, estamos hablando de árboles gigantescos de la selva, ¿no? Y es ahí lo sorprendente, José María. Mira, tu conclusión, tu punto de vista, yo te comento una que de repente es poco, yo creo que tiene un fin, igual que el escenario que estás comentando, ¿no? Y lo he visto en diferentes videos y es impresionante, ¿no? Pero acá hay un tema que nos llamaba la atención, es que nosotros teníamos la urgencia de entrar a operar en esa zona. Ya. Y nos impedían el paso, o sea, todos esos árboles también nos tapaba la carretera que nosotros teníamos que pasar por ahí, ¿no? Okay. Entonces nosotros pensábamos que era un tema de repente social, ¿no? Por decir un término. Claro. Pero no. Y ese tipo de cosas se encuentran y también les pasa a la gente de las comunidades. Sí. O yo pienso que les pasa para crear un tema de no seguir avanzando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Las comunidades hacen milgas, ¿no? Y para hacer chacras, ¿no? Por decir, ¿no? Claro. Y cuando se encuentran con ese tipo de cosas, como que se ponen a pensar, ¿no? Y pierden todo el tiempo ahí, y tratan de buscar una lógica y dejan de hacer actividades, ¿no? Como que ya no puedes pasar al otro lado, ¿no? Como que paralizan la actividad que están realizando ahí. Claro, yo lo conllevo a esto, porque nosotros hemos perdido casi 3 días para poder limpiar esta empalizada y de algo inexplicable, ¿no? Es más, mira, yo lo relacionaba a tormentas, a vientos fuertes, ¿no? Pero no hay forma que un viento te corta la mitad de un árbol, ¿no? No hay un forma, rayo no hay forma. Puede ser que precisamente cae en la mitad, ¿no? Pero tendrían que ser varios tipos de rayos como para que tumbe varios tipos de árboles, ¿no? Claro, hay un trabajo ahí sostenido, metódico, de corte, de derribamiento de árbol por la mitad, o sea, es inexplicable, ¿no? Pero, si me permites, José María, vamos a hacer la pausa
y en el próximo bloque me comentabas que te habían pasado otras cosas, y son cosas que no han sido reveladas en otras operaciones, y me gustaría conversar contigo sobre ese tema, que para que por primera vez lo reveles acá al público de este caso tan interesante que has vivido también en otras operaciones. Así que acompáñame, por favor, vamos a hacer la pausa y luego ¿te parece? Sí. Muy bien. Entonces ahí vamos a hacer la pausa, pero antes, Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 7 de la noche, y Capital Deportes con Alan Díez y Juan Luis Morales, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Con Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, parte 3. Ya regresamos. Solo por VR Django. Yoshin, el ser espejo, el regreso del terror, parte 3, es lo que estamos tratando esta noche. Pero también, amigos, quiero recordarles que el día lunes tenemos un programa sensacional, ¿no? Acerca de un caso que hemos recogido testimonios muy interesantes de un supuesto torero fantasma. Estamos hablando del tradicional barrio del Rímac, estamos hablando de el coso, ¿no? de Hacho, ¿no? La Plaza de Toros de Hacho. Estamos hablando de fenómenos paranormales que ocurren en esa zona y con testimonios, así que no se pierdan el programa del día lunes, ¿no? La historia del torero fantasma de la Plaza de Hacho. Muy bien, pero en este momento estamos con el ingeniero José María Flores, es un destacado ingeniero de recursos naturales, que tuvo esta experiencia tan interesante que nos ha estado compartiendo. José María, y ahora quisiéramos hablar acerca de otros casos que te han sucedido en otros campamentos, en otras labores. ¿Puedes compartirlo con nosotros, por favor? Sí, primero también yo quiero aprovechar en agradecer a tu plataforma, a tu programa, que bien nos lideras, porque es una manera en la cual tú puedes dar a conocer ciertas cosas que vives en los diferentes lugares donde se generan ciertas actividades laborales, ¿no? Entonces, esto marca mucho, porque el hombre o el trabajador de proyecto, o el trabajador que hace infraestructura, debe tener un marco un poco recio, de donde estas cosas no pueden alterar tu paz en el tipo de actividades que haces, ¿no? Entonces lo vivimos, lo comentamos, realidad, ¿no? Y lo tomamos como una anécdota en el cual tratamos de buscar una lógica que aporte, no que genere pánico, ¿no? Entonces yo te comento otra anécdota que me llamó mucho la atención. Era cuando estaba en una operación minera, teníamos dos rutas para ir a nuestro frente de trabajo, ¿no? Una era el nuevo derecho y vía, por decir, y la otra era la antigua derecho y vía, ¿no? La diferencia entre la nueva y la antigua era de que la antigua era un poco más larga y la nueva era más corta, pero la antigua tenía mejor traplén, era menos grave transitar por ahí, era más carrozable, por decir un término, ¿no? Y ¿En qué parte del Perú era? ¿En qué parte del Perú era esto, José María? En la Sierra de Moquegua. Ah, la Sierra de Moquegua. Muy bien. Ya. ¿Y qué pasó? Te comento, he estado en Sierra de Moquegua, en la Sierra de Arequipa, en la Sierra de Culco. He podido trabajar en esa zona. Y te comento esta anécdota. Nosotros veníamos en la camioneta, veníamos 4 personas, ¿sí? Y yo venía al lado derecho, en la parte de adelante. 3 compañeros atrás y el conductor, ¿no? Perdón, 2 compañeros atrás y el conductor, éramos 4. Y al entrar hacia una curva, no una curva no muy cerrada, una curva que tiene todo su ángulo casi perfecto, no es una curva muy temeraria. Entonces estamos ingresando en la curva y a la mitad, por decir, de tomar esa curva, vimos a una persona alta, ¿sí? Y de traje plomo, un traje así plomo, y que estaba ya cruzando la pista, o sea, el terraplén, la carretera, ¿no? Ya estaba a la mitad de la carretera. Y nosotros nos lo encontramos casi cuando el tipo ya estaba por la mitad. Entonces
La hora era más o menos a las 5 de la tarde. ¿Ya? 5 de la tarde. Ya. Y más o menos en esa zona oscurece 6:30. Claro, ¿no? o sea, había claridad. Entonces, había claridad. Pero esta era una estructura así como que si tú lo sacaras de una película blanco y negro, de televisor blanco y negro, ¿no? Ya. Entonces, donde el blanco de una persona se define por un color así, por decir un blanco medio pálido, ¿no? Entonces era una persona muy alta, y a la hora que ya él la percibió en la camioneta, de lo que él miraba, por donde transitaba, ha volteado a mirarnos, como diciendo, ¿no? Entonces nosotros nos hemos asustado. ¿Ya? ¿Por qué se asustaron? ¿Era una persona alta como de qué estatura, más o menos? A ver, yo mido 1.72. Era mucho más alto que yo le calculo 1.90, 1.95 como máximo, tampoco no era muy alto. ¿Y ¿ya? el traje que tenía, qué tipo de traje era? ¿Camisa, chompa, saco, pantalón? Ya, era un terno. Ya. Era un terno plomo, ¿ya? Ya. Y tenía sus zapatos así bien... O sea, el tipo estaba sacado de una película de la época blanco y negro, ¿no? Bien, claro, una película antigua. Bien vestido, ¿no? Ya. Bien vestido. Entonces, teníamos 2 compañeros que eran de la zona. Ya. Y dice, el muerto. Avancen, no dejemos que nos gane la pista, o sea, que pasemos por su costado, porque si él termina de pasar la pista, algo no va a pasar. Eso era lo que él decía, lo que decían, ¿no? Lo que decían la gente de la zona, ¿no? Ya. ¿Y qué pasó? Y teníamos el conductor, que era una persona bastante, por decir, de calle, un tipo muy bueno, muy ávido, y dice, no pasa nada, pero yo le dije, de todas maneras, pasamos por su costado para ver qué es, ¿no? ¿Cómo es? Claro. Si tiene sombra, ¿no? Y hemos pasado por su costado. Cuando ya hemos estado cerca a pasar por su costado, él nos dio la espalda y terminó de cruzar, ¿ya? Entonces nosotros hemos ido a nuestro lugar donde teníamos que hacer una actividad para terminar la faena, por decir el término, y nos preguntábamos qué era, ¿no? Claro, ¿Qué era? Y decían que era el muerto. Para mí no era ni un muerto, porque yo tiene otro tipo de actitudes, los fantasmas tienen otro tipo de actitudes. De manifestación. Por decir otro tipo de demostración, ¿no? Claro, y de acuerdo a ti, ¿qué cosa era ese personaje que te le cruzó en la pista? ¿Qué era? La conclusión, bueno, al día siguiente, sin generar tanto aspamiento, ¿no? Porque hablar de estos temas no es no es fácil de hablar. Un tema de valor, por decir, ¿no? Claro. Entonces, al día siguiente, más o menos, buscando cómo organizarnos para atestiguar huellas en la zona, ¿no? Al día siguiente, retornamos a los 2 días, ¿no? Como haciendo otra actividad en el frente opuesto, ¿no? Hemos ido por ahí, hemos bajado a ver si habían huellas, y solamente habían como decirte, cuando pasas tú como pateando, ¿no? Y en zonas de arena o zonas de tierra, y dejas así tipo la patada una patada, como que la huella de la patada, ¿no? Claro. Eso es lo único que encontramos en el trayecto de donde él pasó, ¿ya? Y aguas abajo es zona netamente de ganadero, o sea, de las comunidades campesinas que hacen sus alpacas, sus llamas, ¿no? Claro, ahora, ¿qué hay en una zona ganadera? Un hombre alto, elegantemente vestido,
a una usanza antigua, o sea, es una cosa media rara, ¿no? Media extraña, ¿no? O sea... Sí, totalmente raro, ¿no? O sea, no creo que haya sido algo fantasmal, yo creo que puede haber otras explicaciones. Esa zona es de muy buena calidad de mineral. Yo creo que hay otro tipo de interés ahí, ¿no? De repente, te comento que esa zona antes era una zona que los americanos lo usaban, ¿no? O sea, era una zona que tuvo bastante acogida por americanos antiguamente, ¿no? Entonces, muchos decían que era el fantasma de un gringo, ¿no? Claro. Pero no, yo considero de que de repente era algo más, ¿no? Algo... No tuve miedo de fantasmas, o sea, cuando uno siente el temor de fantasmas es otro tipo de erizado el cuerpo, ¿no? Muy bien. Bueno, José María, ha sido un gusto haber conversado contigo. A ver, vamos a estar en contacto, estimado amigo, porque me gustaría ver la posibilidad de poder conversar con otras personas que han sido testigos de este caso del octubre de 2013 en la selva de Loreto, que vieron este extraño ser camuflarse. A ver si hay la posibilidad de poder entrar en contacto con estos otros profesionales que vieron esto, pues, ¿no? Y en todo yo caso, ya siempre... he ido ubicando a uno, al enfermero y al capataz. Por este tema de la coyuntura que estamos pasando, como que es un poco difícil esto. Un poco difícil, pero poder todo esto, pues, hablar estos temas, ¿no? Claro. Pero te dejo un tema, te dejo una pequeña historia así, rápido, que yo creo que puede generar algún impacto, ¿no? En esta última obra que tuve, en marzo, antes de la pandemia, conocí a una persona de Pisco, una persona muy... Él tiene como 35 años en proyectos totalmente todos en zonas remotas, y me contó que en el terremoto de Pisco, ¿sí? Él era el único que tenía su camioneta operativa en la caleta del distrito donde él era, ¿sí? Y se le acercaron dos personas, no te voy a decir el término de tipo hombre de negro, pero dos personas muy fuera de lo común, y hablaron con él, dije, sí le podían alquilar la camioneta para hacerse ciertos recorridos, ¿sí? Y lo que él les entendió, que el terremoto que ocurrió en Pisco no fue producido por un movimiento telúrico normal, fue producido por la caída de algo que ingresó al espacio y fue derribado, y ciertas estructuras cayeron en el lado y en el fondo donde cayó, en esa caleta, por decir a 3 kilómetros, generó un forado donde hay personas que bucean y sacan ciertas especies marinas de la zona, y ellos sí identifican el forado que dejó lo que cayó. Obviamente, como es una zona del Pacífico, ¿no? Donde sí, efectivamente, en la línea de fuego, como se le dice, habrá movido este golpe y generó es lo que me contó de una manera que tan vívida, de que tenía cierta lógica en la forma como él lo contó, ¿no? Ahora, o sea, quiere decir de que, de acuerdo a este testimonio que tú recogiste de una persona que era un compañero de trabajo, otro ingeniero, era un compañero de trabajo. Era un compañero de trabajo. Ya. Y él te contó que dice que que el terremoto de 2007 habría sido producido por la caída de algo del cielo que cayó en el mar frente a Pisco. ¿Eso es lo que te dijo? Sí. Y que estas dos personas estuvieron haciendo ciertos trabajos de investigación, ¿no? Del asamiento de lo que se iba generando de todo el tema del terremoto, ¿no? Bueno, y él pudo captar eso.
él les pudo cantar eso, ¿no? Y les pagaron muy bien, lo trataron muy bien, pero sí, uno de ellos dice que le dio a entender de que el horizonte es más corto de lo que tú piensas. O sea, esto lo que pasa no es normal. No entiendo. ¿A qué te refieres con que el horizonte es más cerca de lo que uno piensa? No entiendo. ¿A qué se refiere? Él me dio a entender de que no era un movimiento telúrico provocado por las capas tectónicas, sino por algo que cayó. Que fue derribado. Bueno, si hay la posibilidad de poder entrar en contacto con esa persona y poder conversar, sería interesante, ¿no? Lo que yo sí sé, más allá de que el origen, bueno, el origen de como haya sido el terremoto de 2007, hubo una investigación por parte de un investigador de ICA, de la Asociación Peruana de Ufología, APU, cual yo presido, que investigó recorriendo la caleta de pescadores en Chincha, en Pisco Playa, en Ica, que hubo reporte de ovnis antes, durante y después del terremoto, ¿no? Un trabajo muy interesante de testimonio de pescadores que vieron esto, ¿no? Hasta ahí, pero lo que tú me cuentas, algo, bueno, habría que comprobar, verificar, y sobre todo conversar con este joven. Mira, hay un factor de lógica, en el sentido de que este pata que cuenta es una persona que conoce mucho, y él me dice, mira, yo vivo allá, me dice, generaron tanto el término de tsunami que toda la gente evacuó a zonas altas y dejaron todas las costas libres. Claro. Y es donde estas personas, por decir, es donde se desenvolvían, sacaban, ingresaban al mar y hacían sus investigaciones, ¿no? O sea, hay conectores en el cual él se da cierta lógica, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso vamos a estar en contacto, estimado José María. Gracias por haber participado en mi programa. De todas maneras, agradecido por poder permitirme contar esto, de que son cosas que sí son reales, que han ocurrido, y que cambian la percepción, en el sentido de que así como uno realiza un trabajo, este tipo de seres también vienen a hacer un trabajo, ¿no? O sea, vienen a hacer un objetivo, ¿no? Esperemos que los objetivos sean los más sanos, ¿no? Sí, eso también espero yo, que sean objetivos buenos para nosotros. José María Flores, muchas gracias por participar en mi programa. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Estuvo con nosotros el ingeniero José María Flores, es destacado ingeniero y con una maestría en el manejo de recursos naturales, que cuenta historia francamente impresionante. Y esta última, ¿no? Que, bueno, habría que investigarse, habría que ver, qué puede haber de cierto en todo eso, ¿no? Pero sí, durante el terremoto 2007, antes, durante y después, hubo avistamiento de ovnis, eso sí. Hay investigaciones al respecto. En estos últimos minutos vamos a abrir la central de Radio Capital para escuchar sus últimas llamadas al 212-5353. A ver, vamos a ver qué les parece lo que han escuchado. ¿Han tenido una experiencia parecida? No lo sé. A ver, aló, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony, ¿cómo está? Muy bien, Pedro, cuéntanos. Le hablo de Lima, el Cercado de Lima. Yo soy policía. Muy bien. Tengo dos experiencias. Yo trabajé en el Congreso del año 89. Ya. Y usted se acordará, antes las votaciones de los parlamentarios se hacían a carpetazo, ¿se acuerda? Se golpeaba la carpeta. Claro, ahora hacen voto electrónico ahí en el hemiciclo. Claro. Entonces nosotros, la Republicana, dormíamos ahí lo que es el museo del Congreso, está la Inquisición. Claro que sí. Entonces, a mí me toca relevar una noche el segundo turno, de 12 a 3 de la mañana, y bajo cambiado y no estaba el efectivo. Un social Galdo, le digo. Galdos. Y lo veo parado en la puerta de ingreso al museo, allá adentro, ¿no? Adentro mismo. Disculpa que te interrumpa, Pedro. Donde tú estabas cuidando era en el Museo de la Santa Inquisición. Claro, Santa Inquisición, sí. Ahí era nuestro dormitorio. Nosotros cuidamos todo el Congreso, pero ahí en la parte superior. ¿No? Sí, al lado de los bomberos, sí. Entonces, cuando yo lo veo, el chico lo veo petrificado de miedo. Oiga, ¿lo que pasa? Le digo, escucha. Y voy
pero ya estaban las puertas cerradas porque eran 12:30 de la noche, y se empieza a golpear las mesas donde se hace la lectura, porque ahora es una biblioteca, ¿no? Así como era el carpetazo. Así. Y ya preguntando, después ya un vigilante, un señor de arte, digo, no, me dices que ahí antes se votaba ahí en la sección de Congreso, se votaba en lo que es el Museo de la Santa Iglesia. Y era pero un ruido muy fuerte, amigo, muy fuerte. Y el chico se asustó, lógicamente me asusté, ¿no? Esa fue una. Y la segunda experiencia que tuve, yo una vez venía por la avenida Grau, 3:30 de la mañana, me venía caminando al Congreso. 3:30 de la mañana. Sí, venía, era el cine Alameda, ¿se acordaron ustedes? Grau con Huánuco. El cine Alameda, Grau con Huánuco. Claro, ahora es un grifo. Yo he vivido ahí, frente al cine Alameda. Claro, el Misti, pues ahí está el Misti, todo eso sí. Claro. Entonces yo camino todo Huánuco, bajo por lo que es Cusco, y a la altura más o menos de Cusco y Lucanas había un contenedor con varios perros que ladraban. Y cuando veo a mi lado derecho, más o menos unos 50 metros, había un tipo así como esa ropa de Rolando la Seis, los cubanos que se ponen su sombrerito de chicos. Con un perro, me acuerdo, un perro marrón. La rayita tiene ese señor, pero parado en la puerta de aquí, que yo conocía porque era el barrio, pues yo era mi barrio, y lo veo parado ahí. En la Plaza Buenos Aires. Claro, Plaza Buenos Aires, Mercado Buenos Aires. ¿Dónde está el Mercado Buenos Aires? ¿Dónde estaba la panadería Asato? La panadería Asato, ese bueno que se comía frente al ponche. Y el chifa, ¿cómo se llamaba el chifa? ¿Minsin? Que estaba frente a Condelemos. Al frente de Condelemos, ¿no? El chifa. Claro, ese chifa. Entonces, de la familia. Y yo conocíamos al barrio, todos lo conocíamos, y ese tipo no lo conocí, entonces me dio un escalofrío. Que pucha, no podía avanzar, hermano. Y me acordé que mi madre me decía, cuando veas una entidad, un tipo fantasmal, no le vea la cara. Camina todo. Entonces avancé, pasé por el patio hacía con los brazos cruzados. Me llevé 1,90 m, mira, ese era un señor de edad, sería. No se inmutó, se paró ahí, nunca más lo volví a ver. Avancé los cuadros, llegué más a ver la maternidad, volteé y seguía ahí. Pero una forma fantasmal, ¿no? Y los perros aullaban. Sería de un antiguo vecino, ¿no? Un antiguo vecino de la zona. Yo presumo, porque en esa quinta había los famosos Marquín, ahí era donde vivía pues Aníbal López, ¿te acuerdas? Aníbal López, de la única. De la única, claro, esa es su cuadra. Y nosotros nos conocíamos todo el barrio, entonces lo que me llamó la atención es que uno saca veces por el físico, por el tamaño, lo conoce, pero es un tipo alto. Eso, pero mucha que bien esto, terrorífico, ¿no? Sí, bueno, es en la zona de Barrios Altos, bueno, ahí nomás los Naranjos, la famosa ahí, pues ahí esto, al lado con el Lemos, donde queda el Callejón San José. El Callejón San José. Ahí era la famosa cancha. La cancha de Buenos Aires. La cancha, yo jugaba ahí de niño, yo tenía 7, 8 ahí había años, el que alquilaba los chimuros, el borrado, un señor, un gordo. Claro. Veía naranja. Sí, esos barrios de mi infancia, eran los barrios altos. Pues, ¿Usted qué parte vivía? ¿Qué parte? Yo viví en Girón Lucanas, frente a la iglesia de la Virgen del Carmen, Lucanas con Huánuco, frente a la iglesia de la Virgen del Carmen. Ahí estaba esquina de Lucanas con Junín. A la vuelta, claro, en la bajada del Carmen, a la vuelta está Peñahoradada. La piedra nadada, que es la piedra del diablo. La piedra del diablo, pasando el callejón del Buque y entrando por la calle El Pejerrey. Pues claro, el Pejerrey, sales a la Pejerrey y sales a la iglesia de Santa Clara. Claro. O sea, toda esa zona, pues. Esa era la famosa. Le dice que salía la quinta Gera y salía la carroza, ¿se acuerda? Que decía que los curas. Sí, tío, yo también vivía en Puno, en la cuadra 13, frente al Colegio Renacimiento. Claro. Ahora ya vivo por otra zona, por Copa, pero he tenido varias experiencias así paranormales que he visto. Sí, ¿no? Muy bien. Con gusto. Soy su seguidor, todas las noches veo Capitán. Ok. Y en su próxima charla después de esta cuarentena estaré acompañándolo para nutrir el conocimiento. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Igual manera, pues. Hasta luego.
Bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más, nos estamos yendo y el día de mañana tenemos un tema, pues viernes, ¿no es cierto? Vamos a tener un tema muy bonito, muy alegre, muy ligero, como para toda la familia. Mañana viernes, el día lunes tenemos el torero fantasma del Coso de Hacho, y así por el estilo. Tenemos programas muy interesantes que se vienen para todos ustedes. Y quiero invitarlos, como no, terminando este programa a las 11:20 de la noche, les invito a que entren a mi cuenta en Instagram, @AnthonyChoyo, en el cual tendremos una conversa normal con un destacado artista plástico. Así que no se pierdan esa, vamos a estar hasta 11:20 y vamos a ir conversando, como no, en @AnthonyChoyo oficial en mi cuenta en Instagram. Bien, queridos amigos, me despido, ¿cierto? Chao, Johnny. Chao, Jean Paul. Chao, Santiago. Chao, chao también. Ya saben, expandan sus conciencias, abran sus corazones y en todo sitio. Puede ser en la selva de Loreto, puede ser en un barrio de los barrios altos. En cualquiera de ustedes estén en estos momentos, los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta mañana. Dios mediante. Cuídense. Chao.